Yo quiero que me recuerden con los oficios de la talla, yo quiero que me recuerden con los oficios de la escultura, o del grabado, o del mismo dibujo, y que todos de esta forma podemos también seguir adelante y no rendirnos. En el corazón de San José, en el barrio Cristo Rey, nació una mirada sensible. Allí, entre calles ásperas y sueños inconclusos, un niño empezó a observar el mundo con otros ojos. No solo veía, esculpía con la mente. ¿De dónde viene Mario Parra? ¿Cuáles son sus orígenes? Hablemos de esa infancia, de esos primeros pasos. Sí, Mario Parra viene y nace en el barrio Cristo Rey, hoy por hoy. Antiguamente se fue llamado como Barrio Quita, que fue una donación que hizo Minor Quita, a la donación que le había dado Tomás Guardia. Entonces yo ahí es cuando entro a ser un niño más de las calles, con todas sus realidades del asunto, y que me toca ir a estudiar al kinder y a la escuela República de Nicaragua, donde estaban los hijos de las personas con conflictos hasta sociales, porque ahí existían también extranjeros, y ahí estaban los extranjeros escondidos, porque ese lugar era básicamente más barato y era lugar de mucha gente pobre, gente muy trabajadora, pero había gente que se nos perdía. Había gente que se nos salía de las manos por las realidades tan gruesas que tenemos en nuestra sociedad. Y así entonces yo, pues, haciendo lo del kinder, pasé, como quien dice, a primer grado en la escuela. Y lo más terrible que me pasó es llegar a primer grado y encontrarme con que de ahí hay que estudiar unas cosas que yo no entiendo. Pero había un cuaderno que me habían pedido en la lista, que se llama el cuaderno de vida. Y el cuaderno de vida había que hacer un dibujo en la primera página. Eso me pareció a mí fabuloso. Entonces solo eso me dediqué a dibujar. Y las maestras me estaban viendo y observando en el proceso de la educación de que entonces me costaba entender muchas cosas. Entonces la maestra tomó una idea de decir, venga y nos dibuja, Mario, aquí a la pizarra, el tema que estamos viendo. Entonces me decía, hablemos de las montañas, o hablemos de los ríos, o hablemos de los animales. Entonces yo empezaba a dibujar. Entonces los muchachos aprendieron muy bien las lecciones, tanto de ciencia como de la cuestión botánica y todas esas cosas, viéndome dibujar, porque era una especie de que yo me imaginaba el tema y dibujaba toda la clase. Y así fue que fui pasando a la escuela. Luego pasé al Liceo del Sur, y exactamente en el Liceo del Sur, el primer año, fui haciendo hasta que llegué a ganarme una estatuilla, un premio, porque hice una Venus de Milo en jabón de coco. Adolescente, Mario encontró nuevos retos. En el Liceo del Sur y luego en el Liceo de Costa Rica, su curiosidad artística se cruzó con el descubrimiento de los materiales. Don Mario, ¿qué le diría usted a ese muchacho joven y lleno de ilusiones del Liceo de Costa Rica que probablemente dibujaba en tiza, al escultor en que se ha convertido usted hoy en día? Son tantas cosas las que tendría que decir que pudo haber aprovechado más, porque nosotros estábamos en esa edad, básicamente, sobre todo en la época del liceo, en esa gran explosión de la juventud que viene cargada desde hormonas hasta violencias y hasta ignorancia, y creer que eso no era importante, porque el futuro nos habían educado en una sociedad de que ser artista es malo, de que básicamente esto no sirve si no te deja negocio.
esto no sirve, etcétera, etcétera. Siempre una reprimenda y siempre una especie del no se puede. Hasta llegar a tales extremos que mis mismos compañeros estaban dudando de cómo se me ocurría a mí ir a estudiar una carrera que no iba a producir nada, que no iba a generar nada y que realmente tenía muy mala fama de que hasta que era como una profesión que recaudaba vicios, que recaudaba, que no tenía ni que pensar. Por eso te decía hasta la gente que tiene habilidad en las manos, porque pensaban que la cabeza no pensaba. Entonces es muy habilidoso, ese es el significado. Y todo eso estaba en eso ocurriendo cuando uno entra a esa etapa de la adolescencia y tiene uno este gusano interno de que no puede sentir un material si no lo aprieta, lo transforma, lo rasga. Y esto está ocurriendo como para que se pongan vivos. Esto ojalá los padres de cuando ven que está rasgando, está quitando, está transformando, está dejando huella, hay una intención de romper la estructura, de perforar. Y eso también es digno de considerarse porque va a ser la base de orientación para desarrollarse en ese campo. Luego, esta fantasía que todos tenemos por la mente, todos la tenemos, pero agarrar y sentir que estás soñando, viendo escenas y transportando cosas y sentir la necesidad de hacer un gráfico o de agarrar una pelota de arcilla o de plastilina y con eso empezar a hacer, me lleva también hasta decirte que esto no es solamente del colegio, esto viene hasta el nivel de la entrada a un kinder. Y la mejor anécdota para cerrarle con broche de oro esto es muy sencilla. Me pusieron en el kinder a cuidar la exposición que habíamos hecho todos los compañeros de clase. Pero como yo era un conflicto en ese sentido mental, yo hacía cosas y cosas. Y donde yo veía que mis compañeros, muy honestamente y muy profesionales en su edad, habían hecho tortillitas, tacitas y bolitas. Y yo decía, no puede ser, no puede ser. Qué cosas más terribles y feas. Entonces a mí se me ocurrió ir detrás de la maestra, agarrar las pelotas y darles forma y empezar a sacar un lagarto, un león, un animal, porque eso me parecía que era más importante. Entonces ahí vino el primer problema del kinder de estar con una ansiedad y una inquietud muy creativa con respecto al arte. Esa infancia, entre juegos y ausencias, le entregó sus primeras herramientas: la observación, la inquietud, el trazo. Don Mario, ¿cómo decide usted qué materiales utilizar en su obra? ¿La idea llama al material o es viceversa el proceso? Primero nace una idea y usted se la imagina y luego viene a ver de qué forma la va a proyectar y se da cuenta que su primer recurso que en la sociedad nos presenta es el lápiz y el papel. Pues empieza usted con la primera, pero vengo cuando le hablé hace un momento atrás de la plastilina. Esa masa es la arcilla, esa es la pasta. La pasta está en el cacao, la pasta está en la masa, la pasta está en lo que uno hace con los frijoles revolviendo cuando cocina. Y ahí están las pastas. Las pastas no son solamente de arcilla. Y entonces, son las mezclas. Es la mezcla. Entonces todo ese tipo de cosas te van dando sugerencias de que podrías resolver cosas como esto. Te voy a poner un ejemplo. Entonces, el problema que tenía más serio era el de que yo quería hacer mis muñecos, pero se
me era terrible sostenerlo, entonces a buscar si lo hago en otro material. Y así fue cuando se me vino la idea de hacerlos en madera. Y en madera no me dejaba la familia que lo hiciera porque básicamente me podía cortar ese miedo que todos tenemos con los hijos. Y luego entonces me dice un tío, ¿por qué no agarras un clavo y vas apuntalando punto por punto y te vas a dar cuenta que si haces esto por un lado y lo haces por otro, golpeando un poquito más, se va a partir y va a salir un pequeño bloque que te va a dar una forma diferente? Y muy sencillo, me lo dijo ese tío. ¿Ya? Entonces empecé a trabajar con eso. Pero en eso veo que hay un muchacho que se llama de apellido, creo que era Quijano, y este muchacho se ponía a agarrar una barretiza y con una aguja empezó a tallar y a hacer muñequillos. Dije, ahí está el sólido. Esto era el bloque, esto era la representación simbólica de lo que iba a ser un mármol o lo que iba a ser una madera de un solo bloque. Entonces empecé a ver lo que él hacía, empecé a tallar mis miniaturas y las empecé a tallar y seguí tallándolas, y aquello se convirtió en una obsesión tan terrible que son miles de tizas, y se las regalaba a los amigos, se las regalaba a los profesores y se las regalaba después, y me sirvieron de muchas ideas que son parte de lo que yo estoy representando hoy aquí en el Centro Cultural, que me parece muy importante. Y eso es lo que les decía, pero todo está siempre conmigo o con mi persona, está en exceso y en montón. Y vuelvo a retomarle que así como me gustaban los temas bélicos, también me gustaban los temas épicos, pero también me gustaban los temas sociales, pero también me gustaban los temas deportivos, pero también me gustaban los temas de cualquier cosa que fuera de esfuerzo. Y la belleza femenina no podía quedar ausente, porque si hay algo que es perfección, es eso, en materia de belleza. Pero cuando me di cuenta que no solo la mujer, sino que los niños en sí mismos, y si me di cuenta que en grupos también se veían mejor, y hasta que yo llegué a la universidad y empecé a aprender, y con mis tíos, y por mi necesidad de investigar, hasta llegué a incorporarle a la historia, a la Facultad de Bellas Artes, le incorporé la primera motosierra, porque se partía la escultura solamente con hacha, y era el método perdónenme que lo meta en esto, del huevazo. Había que volar un huevazo para que todo saliera, no. Había que hacer una técnica, había que estudiar una prevención, había que estudiar un recurso de cuál material, con qué, prevenciones, riesgos. Entonces me di cuenta que había que estudiar esto y había que desarrollarlo, y así empecé a trabajar en barro, en madera, en piedra, en metal. Y no quiero que me quede impune esto sin mencionarlo, decirles la historia de la mayor injusticia en la vida son los fundidores en bronce. Le fundimos a todos los artistas y solo ponen el nombre del artista, y hay todos detrás de una escuela de fundidores y de gente obrera que pone y hace los esfuerzos para que existan esas esculturas que son huecas. Estoy hablando del Monumento Nacional, que la gente no sabe cómo se hace en un metal, que la gente cree que es un solo bloque de metal, que no saben que hay un sistema de la cera perdida, que inclusive estudiando historia te das cuenta que los mismos indígenas también lo tenían desde toda la humanidad, porque son conclusiones solidarias, globales, de la historia del planeta, igual que los temas. Así es que yo creo que por aquí andamos más o menos. El arte como espejo. En la obra de Mario, los temas bélicos, sociales y humanos son una constante. Don Mario, ¿cómo lograr ese equilibrio de enfrentarse a los temas sociales y políticos sin perder ese sentido de intimidad que tiene su obra? Mire, Ginette, ese es un verdadero reto, que hay que ser muy valiente y estar muy claro qué es lo que está haciendo
Y el arte nos da esta oportunidad, en este caso, de ser cronistas, de ser narradores, tanto para el bien como para el no tan bien, por decirlo de otra forma, porque hay cosas que uno tiene que ensalzar y otras que tiene que denunciar. Entonces, el tema de tocar, por ejemplo, cuando se nos vino toda encima, una avalancha llamada guerra del país del norte, se nos vino la guerra de Anastasio Somoza, etc. Entonces, mis ideas de temas fueron donde empezaron a aparecer, primero en las tizas, después aparecieron en madera. Fue cuando se me ocurrió hacer una mujer que era para ser colgada, que no tenía base, una mujer que fue la que puso realmente la carne en el asador, porque los hombres en cierta forma somos más débiles. A la mujer cuando le matan a su padre, cuando le matan a su hijo, tomó las armas y fue prácticamente la que ayudó a darle la estructura a la gran revolución sandinista del entonces en la que creímos y lo que ahí pasó de esa época. Entonces yo esos temas los aproveché y los fui sacando. Además, se los trataba de decir de la forma más simple, de la forma más sencilla, porque yo no puedo pretender que la gente tenga el mismo estudio de arte que yo y el pueblo no tiene esa oportunidad o esa suerte que yo sí he tenido gracias a que este país, por no tener ni militares y no tener armas, tiene más maestros y eso es mucho más importante que cualquier cosa y el resto es puro bla, bla, bla. Don Mario, usted me describe esta maravillosa obra, pero su obra es tan prolífica que podríamos pasar horas hablando de todas sus creaciones. Sin embargo, pensemos tal vez en las más icónicas. ¿Cuáles de esas obras le han impactado a usted? ¿Cuáles de esas obras han de verdad cambiado y transformado a Mario, el hombre, a través de su obra? Cuénteme de algunas de esas. Son muchas obras de que le puedo mencionar. De relieves hechos en otros momentos sobre los bananeros, de temas desde la imprenta nacional y todas esas cosas. Todos esos temas los tengo, pero hay uno que se roba los aplausos y como quien dice, la sacó del estadio la bola. Básicamente es esta crisis que se nos vino a gallo tapado de la noche a la mañana, que es la gran tragedia de la peste sobre el coronavirus. Y empezó esta desgarradora historia a llevarse a la gente como pudo. Entonces yo dije que esto tenía que quedar algún testimonio y tenía que quedar plasmado porque era lo mismo que había pasado exactamente en la peste negra y fueron algunos pocos artistas con mucho coraje los que dejaron ese testimonio y hoy en día lo vemos donde están. Desde ahí podemos hablar hasta del mismo Jerónimo Selbosch, podemos hablar de los Van Eyck y todas estas gentes de Flandes que fueron los que tocaron más ese tema de la tragedia humana del entonces, porque la gente la transportaban en carretas y nosotros hicimos lo mismo. Y nosotros enterramos a nuestra gente y aquello fue tan difícil de recordar que hoy en día nuestra sociedad que quedó viva a consecuencia de la pandemia, hasta tiene como borrado el cerebro y nadie quiere pensar y recordar un minuto de aquello lo que fue. Perdimos trabajos. ¿Qué ocurrió? Vinieron los migrantes. Los migrantes desesperados vinieron y bajaron de las montañas o vinieron de otros países buscando la salud, buscando la supervivencia, buscando el futuro de esperanza y no apareció. Entonces todo eso lo traté de plasmar en un gran mural que está ahora en este momento en el Centro Cultural, que esta obra no tiene que estar ni en un museo, esta obra tiene que estar en uno de esos hospitales que todavía todos los días dan esa gran lucha, de la lucha heroica de los médicos, de la lucha heroica de enfermeros, de gente que se sacrificó por el evento. Así es que yo creo que esta es una entre tantas porque me interesa este tema. No puedo concebir un artista si no narra, si no hace una reseña para que haya un pretexto para comunicar. Tiene que comunicar
un pretexto entre el espectador y el artista. Y el móvil es el arte. No que solamente el arte a veces lo usamos, y mis respetos para quienes lo hacen, pero vieran que a mí no me sale, a mí me sale otra cosa, pero yo que haga juego con los muebles no me gusta, o que sea un arte lujurioso, o un arte que solamente distorsiona o enreda o confunde a la gente con su idiosincrasia, con su identidad y con su conciencia social, que es que la conciencia social es insuperable. Entonces yo soy un escultor, puedo decirlo muy orgullosamente, con ideas sociales. Cuando el mundo se detuvo, Mario volvió al papel y sus dibujos se convirtieron en códices. Don Mario, la línea infinita, códices develados. Cuénteme qué lo lleva a crear esta, su exposición actual, qué develan esas líneas y esos signos de esta exposición. Ni más ni menos que lo que yo he venido mencionando de la gran tragedia que fue la pandemia. Y entonces, en este momento, los cuadernos de dibujo se quedaron cortos, se quedaron limitados y se quedaron reducidos a la intensidad de transformación que empezamos a vivir de 4, 5, 6 años para acá, que creo que duró esta tragedia. Y entonces a mí se me ocurrió de que como estoy con una edad de 75 años, también decidieron que la gente que me tenía que cuidar mucho más por ser adulto mayor, y entonces eso hizo que me encerrara a producir en mi casa lo que sabía hacer. Entonces los dibujos fueron una de las grandes salidas, y se me ocurrió ver que viendo los mismos programas de televisión estaban los famosos pergaminos del Egipto, y entonces dije, los rollos, los códices pueden servir, y empecé a dibujar esa cantidad de temas de lo que nos estaba pasando. Eso fue lo más emocionante de estos códices, y entonces empecé a narrar y narrar. Lo mismo que inclusive empecé a jugar con muchas simbologías de estilización de las figuras. Es el caso que tengo aquí atrás de una serie de bocetos esbozados de los barcos, porque yo dije los barcos, por los barcos vinieron. Y esto no es la primera vez que pasa, esto ha pasado muchas veces. Entonces, lo mismo pasa con estas obras que estoy haciendo aquí, sobre el bus, sobre la pandemia, sobre esta que se llama Esperanza, de la mujer, aquella escultura que está al fondo, que después ahora ustedes las pueden documentar y enseñar, y son una maravilla. Estoy tratando de representar en este bus de la cultura lo que nos significa en la vida realmente la cultura. Es un bus que nosotros, en mi interpretación, pues digamos que un poco loca y poética, digamos que interpretar cómo nosotros nos montamos en el bus como este chofer que es la maquinaria de la cultura, y nos vamos a hacer un trayecto a través de nuestra vida, y ahí es donde nosotros vamos a bajarnos donde podamos, donde queramos, y lo que nos rindió, lo que pagamos de boleto por caminar varias horas en este bus de la cultura que es infinito. Aquí yo represento a los estudiantes saliendo del liceo, allá por el barrio Luján, y me dicen que ¿por qué barrio Luján? Porque puede ser Cristo Rey, puede ser Acosta, puede ser Acerrí, puede ser Guadalupe. Y aquí también está este muchacho tratando de coquetearle y seducir y meterle cuento. Y todos sabíamos que en el bus lo hacíamos, porque todos éramos estudiantes de bus, todos éramos estudiantes de a pie, no había economía. Esa señora tratando de aprenderse bien la clase porque tiene examen, o esta que está corriendo antes de las 11 para ver cómo llega, para tener lista la comida, para preparar el almuerzo de la casa. Y en este bus va transportado ese movimiento de la cultura. Esto es un relieve hecho por construcción y de talla directa.
no solo talla madera, también esculpe pensamiento, memoria y resistencia. Además, considera que su mayor legado no es una pieza específica, sino una forma de estar en el mundo. Don Mario, aquí en medio de esta majestuosa exposición, ¿cuál cree usted que será su mayor legado? ¿Cómo se imagina que se abre durante las próximas décadas, no únicamente de Mario Parra, el escultor, sino principalmente de su obra? Mire, yo creo en este momento que nadie enseña, todos aprendemos. Eso es uno de los recursos. Aquí yo estoy enseñándole a todas las gentes de que sí es posible hacer lo que a mí me gusta, lo que a mí me nace, y el oficio sea cual sea. No todos tenemos que hacer lo mismo. Yo quiero que me recuerden con los oficios de la talla. Yo quiero que me recuerden con los oficios de la escultura, o del grabado, o del mismo dibujo. Y que todos de esta forma podemos también seguir adelante y no rendirnos. Mire, me ha costado mucho demostrarle a la gente que sí se puede ser un artista, vivir con dignidad, que sí se puede y vivir en forma sana, honesta y honrada, que sí se puede, porque hay mucho que estudiar y mucho que aprender, y los mejores ejemplos que tenemos en las artes es inmenso, tanto en la música como en la arquitectura, como en la pintura, como en la danza, como en el teatro, como en la literatura. Quiero que me recuerden a nivel de la cantidad de sacrificios que hemos tenido que hacer otros y aún luchar, porque inclusive hay momentos en los cuales hasta no es un asunto de economía, es un asunto de que denme la oportunidad de hacerlo. Cuando la sociedad nos quiere prohibir lo que hacemos y también nos quiere reprimir lo que pensamos, es cuando seguimos estando muy mal. No hemos obtenido las cadenas de la libertad y la independencia. Por eso mi compromiso es 100% social, con mi gente, con mi historia, con mi pueblo y con los humildes oficios, humildes entre comillas, son los que sostienen la estructura de la vida de la humanidad. El aprender a hacer cosas, así la tejedora, así la bordadora, así la que hace queques, así todas estamos presentes en esta gran danza de los que hacemos cosas, dizque con esto que le dije al principio, de que tiene mucha habilidad en las manos. No, somos los pensadores aplicando lo que sentimos por medio de los oficios. Don Mario, muchas gracias por habernos dado su tiempo, sus enseñanzas, pero sobre todo por habernos regalado su obra. Gracias. Mario Parra, escultor, cronista, rebelde, un artista que ha esculpido la memoria de un país con los materiales de su propia vida.